Y quedamos acá. Bien, cuarto paso. El coclear, sopatético. ¿Dónde es el origen zeal? Fíjense, entonces el origen zeal es en el mesencéfalo, en el tegmento o el techo del mesencéfalo, a nivel del colículo inferior. Este es el colículo superior, los colículos inferiores. Entonces, a nivel de este colículo inferior, ¿no es cierto? Ahí nace el proclear, ¿no es cierto? Ese es el origen zeal. Ahora, ¿cuál es el origen aparente? Pues es la cara dorsal, la cara posterior del mesencéfalo, por ambos lados de los frenillos. Estos son los frenillos, ¿no?, de los colículos inferiores, y ahí nace el cuarto par craneal. Entonces, ya sabemos ahora que el tercer par craneal sale por delante y el cuarto par sale por detrás del mesencéfalo. En su recorrido, este par craneal tiene un recorrido, es el más largo que tiene el recorrido de todos los pares craneales, porque va de la parte posterior hacia adelante para llegar hacia la órbita, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo? Al único músculo que va a inervar. ¿Y cómo se evalúa? Junto con los otros pares craneales que son los oculomotores, que vamos a ver con los movimientos de la obra, ¿no es cierto? Entonces, digamos que tire para arriba, tire para abajo, izquierda, derecha, lo mismo. Y cuando hay una lesión de esto, vamos a tener un estrabismo convergente hacia arriba. Y estos pacientes que tienen esta lesión van a tener primero visión doble, ¿no es cierto? Y segundo, que van a tener dificultad para bajar las escaleras. Hacia adelante pueden caminar, no hay ningún problema. O si quieren subir las escaleras, suben. Pero cuando quieren bajar, la vista no es que no pueden incursionar el globo ocular para calcular la profundidad. Entonces, estos pacientes tienen ese problema, ¿no es cierto? Para cuando bajan las escaleras. ¿Alguna vez ustedes se dieron cuenta cuando ustedes bajan las escaleras, las gradas, ¿no es cierto? No bajan mirando al frente. ¿Qué hacen? Bajan la vista, ¿no es cierto? Para calcular. Entonces, estos pacientes cuando tienen esta lesión, la paresia o parálisis del cuarto par, tienen esta dificultad. Y tenemos al oculomotor externo, el sexto par craneal. El sexto par craneal ya tiene otro origen, donde nace el núcleo protuberancial, está ubicado por debajo del cuarto ventrículo, que hace una prominencia dando el origen, que es lo que es la eminencia teres. Si ustedes se acuerdan en anatomía, nos enseñaron que el cuarto ventrículo tiene una forma de triángulo y en el medio, a cada lado, había una especie de levantamiento, ¿no es cierto?, eminencias a los costados de la línea media. Bueno, esas son las llamadas las eminencias teres, y por debajo de eso está el origen zeal del sexto par craneal. ¿Entendieron, no es cierto? El origen aparente, ¿dónde está? El origen aparente está acá, en este surco ponto vulvar o bulbo protuberancial. Acá. ¿Dónde? ¿No es cierto? Por encima de las pirámides vulvares. Estas son las pirámides vulvares. Por encima nace el sexto par craneal. Estos, así como el tercero y el cuarto par, van a atravesar ¿qué cosa? El seno cavernoso. Ingresan ¿dónde? A la hendidura esfenoidal, atraviesan esta hendidura y ¿dónde llegan? A la órbita para inervar a los diferentes músculos extrínsecos del ojo. Entonces, ¿cómo evaluamos? Lo mismo. Hacemos que
¿no es cierto?, que mira hacia arriba, hacia abajo, para la izquierda, para la derecha, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay una lesión de este par craneal, va a tener un extremismo, pero el extremismo es divergente, hacia afuera, ¿no es cierto? Mejor dicho, convergente, hacia adentro, porque el otro era divergente, el tercer par craneal. Entonces, si nosotros vemos esto es normal, ¿no es cierto?, esto es lesión del sexto par craneal. ¿Por qué? Porque hay un déficit en este músculo que es el globo ocular lleve para afuera, como no tiene la fuerza suficiente, el otro músculo que es el motor ocular con el tercer par craneal tira para adentro. Entonces lo que la famosa, digamos, mirada, los famosos viscos, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto?, en general, entre ustedes los jóvenes se miran los ojos y dicen, es visco, mira, es visco, ¿no es cierto? Es por esto, por lesión del sexto par craneal, ¿no es cierto? Sexto par craneal. Entonces, nosotros teníamos ahí un esquema para que vayan entendiendo de dónde nace el cuarto par craneal. Fíjense, este es el cuarto par craneal, cuarto ventrículo, esta es la base, estas son las eminencias teres y ahí nace el seno cavernoso, el miembro esfenoidal y el globo ocular. Los tres pares craneales, los oculomotores, hacen el mismo recorrido. Ahora, esto es para un poquito entender cuando hay lesión del tercer par craneal, ptosis palpebral, desviación para afuera y dilatación pupilar. Cuarto par craneal no puede mirar para arriba, ¿no es cierto?, digo para abajo, está desviado para arriba, no puede bajar las escaleras. El sexto par craneal, el ojo tirado para adentro, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, hacemos el examen neurológico de los oculomotores. Entonces, cuando examinamos esto, estamos examinando los tres pares craneales. Tenemos el trigémino. El trigémino es un par craneal mixto, sensitivo motor. Fíjense ustedes, el origen real, ¿dónde es? El núcleo masticador está en la protuberancia. Ahí. El núcleo gelatinoso para el dolor y la temperatura está en los primeros segmentos cervicales, acá abajo. Y el núcleo sensitivo principal para el tacto, la presión, está ubicado en el fuente o protuberancia. ¿Okay? Y el de la propiocepción, que es esta parte, está en el mesencéfalo. Pues fíjense ustedes que queda un recorrido bastante largo el trigémino, además del núcleo importante que es el núcleo de la masticación, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte sensitiva, esta es la parte motora. El origen aparente es la cara lateral, esta es la protuberancia, cara anterior y cara lateral. Entonces, ¿dónde nace? La cara lateral de la protuberancia o puente. Cara lateral de la protuberancia. ¿Cómo examinamos? Examinamos, ¿no es cierto?, la piel, ¿no es cierto? Vamos a examinar también la mucosa, los músculos. Entonces sabemos que, como es un material mixto, entonces está encargado de la masticación. ¿Cuáles son los músculos masticadores? ¿Cuál? ¿Cuál? Temporal. ¿Qué más? ¿Cómo? El macetero, ¿no es cierto? Tenemos el músculo masticador principal, es el macetero, y después el temporal. Entonces, buscamos esos movimientos para ver, hacemos que abra la boca, ¿no es cierto? Y cierre para ver si los músculos están endebles y
¿no es cierto? Buscamos también qué cosa, la sensibilidad de la cara, ¿no es cierto? El reflejo corneano, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que entender que el trigémino termina en tres ramas. Una rama que es la frontal, una rama que es el maxilar superior y el otro es el mandibular o maxilar inferior. Entonces, ¿qué órganos van a inervar estos? Fíjense ustedes, la piel, la mucosa, dientes, las articulaciones de todo el macizo facial, en los músculos, aparte del temporal y el macetero, tenemos a los pterigoideos, pero el vientre anterior del diástolo nada más, el homoioideo y el tensor tapero del paladar y el tensor del tímpano. Todo esto inerva el trigémino. Entonces, cuando nosotros examinamos, no vamos a examinar todo esto, solamente examinamos el movimiento del músculo temporal, ¿no es cierto? El macetero, sensibilidad de la piel, el reflejo corneal. Es lo que nos interesa fundamentalmente. ¿Qué patología se presenta? La famosa neuralgia del trigémino. ¿Y cómo se manifiesta la neuralgia del trigémino? Con dolor, ¿no es cierto? Y la causa del dolor, en general, el mayor porcentaje, algunos dicen más del 90%, son de causa vascular. ¿No? De causa vascular, entonces cuando uno dice es una neuralgia de causa vascular, tenemos que pensar que una de las arterias en el recorrido, ¿no es cierto?, toca el nervio. Entonces, con cada latido va tocando y provoca dolor. Estos pacientes cuando mascan sienten dolor, cuando hablan sienten dolor, cuando tragan sienten dolor, ¿no es cierto? Cuando les entra aire sienten dolor. Entonces, todo eso, ¿pero por qué? Porque está, fíjense, en el del paladar, el digastro, ¿no es cierto? Les duele el oído por el tema del tensor del tímpano. Entonces, todo esto van a sentir. No es que sienten porque sienten, siempre hay una causa. Y la causa es porque inervan estas estructuras, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la neuralgia del trigémino? En general, ¿no es cierto? En principio, ¿no es cierto? Por recomendación, por protocolos y consenso, el tratamiento es médico. Carbamazepina de 200 miligramos cada 12 horas se puede subir hasta 1200 miligramos por día para controlar. Si con eso no controlan, se puede agregar algún otro medicamento en segunda línea, la carbamazepina, mejor dicho, la pregabalina o la pregabalina, y el otro medicamento que no se me sale en este momento es la gabapentina. La pregabalina es 75 miligramos cada noche o cada 12 horas y la gabapentina viene de 200, 300, 600 miligramos. Se puede empezar con 300 miligramos. Y si con eso no funciona, en general, algunos agregan amitriptilina, pero eso no es para los dolores crónicos, no va a funcionar como funcionan estos. Sí, entonces se plantea la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, en la cirugía, ¿qué se plantea? Es la descompresión neurovascular. Descompresión neurovascular, con la técnica de Gianetta, que es la más conocida, es separar la arteria del nervio y poner una especie de colchón, un teflón, ¿no es cierto?, que separa que cuando empieza a golpear, ¿no es cierto?, empieza a golpear, no lesione el nervio trigémino. Perdón. Ahora,